Estás por entrar a la zona de derechos. Un espacio de información laboral para trabajadores de Ontario. La información empodera y aquí lo sabemos. Esto es Derechos Laborales al Día. Muy buenas tardes, amigas y amigos de CHHA 1610 AM, La Voz de la Comunidad. Gracias por acompañarnos este día sábado 18 de noviembre, en el que les damos la bienvenida a una nueva edición de Derechos Laborales al Día, un programa dedicado a empoderar a usted a través del conocimiento de sus derechos que están contenidos en este programa. Recuerden que es un programa respaldado por The Law Foundation of Ontario y a lo largo de esta hora los ayudaré a facilitar esta conversación. Mi nombre es Daniela León, pero les recuerdo que esta plática se fundamenta en los conocimientos de quién es el especialista de este programa. Nos referimos a Claudio Tapia, Licensed Paralegal en la provincia de Ontario, quien además trabaja en la Clínica Legal Comunitaria de George Region, a quien le damos la bienvenida. Hola Claudio, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes Daniela, muy bien. Gusto de saludar a toda la audiencia que nos escucha hoy y esperando que se beneficien de lo que hablaremos en esta hora. Así es, Claudio. Bueno, nada más recordarle a la audiencia que la semana pasada hablamos por primera vez sobre la ley del Employment Standard Act, esta ley que garantiza derechos de muchos de los trabajadores de Ontario. Correcto. Ya empezamos a tratar de educar a la comunidad. Es importante recalcar, vamos a seguir hablando de esta ley a través de todos los shows, todos los programas que tengamos en el futuro. Ya empezamos a decir los derechos básicos. Si quieres, tú diles a ellos lo que hemos ya hablado para cuando venga la parte que quieran saber más, ya saben lo que hemos conversado anteriormente. Exacto, sobre todo porque hoy, Claudio, vamos a desarrollar pues otros temas que están relacionados a esta ley, pero nada más contarle a la gente si se perdieron el programa anterior en el que hablamos de, por ejemplo, a quienes acoge esta ley. También hablamos de los pagos mínimos y de las formas de pago que están contenidas en esta ley y que son sus derechos. Pues nada más recordarles que pueden encontrar este programa en la página de YouTube de la radio, pero que se queden hoy porque igual van a apreciar muchísimo lo que vamos a tratar esta tarde. Claudio, vamos a abordar varios derechos, entre ellos horas de trabajo, tiempo extra, días festivos, las ausencias protegidas, si alcanzamos todo ello, ¿verdad? Y sí, Daniela, vamos a tratar de ir por un orden, pero vamos a ver si esta hora nos alcanza. A veces nos desviamos un poco del tema dándoles algunas sugerencias, le damos algunos tips a la comunidad. Lo que queremos es que la comunidad sepa cuáles derechos tienen y si de alguna manera el patrono no está respetando esos derechos, por lo menos existe el conocimiento. Nosotros estamos dispuestos a ayudar a toda la comunidad a través de la clínica comunitaria donde yo trabajo. Si la persona no vive cerca de la clínica comunitaria nuestra, la podemos referir a la clínica que le corresponde. Los servicios legales nuestros son gratis y bueno, cualquier ayuda que le podemos dar a la comunidad sería ideal, porque es un recurso que no sé en el pasado si existía, pero la gente como que no tiene conocimiento de ello. Bueno, es difícil, como decíamos en el programa anterior, cuando uno llega aquí y no conoce sus derechos, pero además no sabemos a qué instancias acudir, buscamos información en Internet, no siempre encontramos todo lo adecuado. Entonces, qué bueno que existe este canal en el que podamos compartirles información. Nada más insistirle a la audiencia que si quieren hacernos preguntas o dejarnos, por ejemplo, su número para darles las direcciones o los enlaces de las clínicas legales que les quedan más cerca, pueden escribir al WhatsApp de la radio. Claudio, cuéntanos un poquito, ya como decíamos hace un rato, ya hablamos de esta ley, de sus fundamentos principales, de los pagos mínimos, de las formas de pago, pero hoy también queremos ya entrar en el tema de las horas de trabajo. ¿Cómo se regulan en el Employment Standard Act? Ok, repitiendo lo que dijimos anteriormente en los programas anteriores, esta ley te da lo mínimo. Lo que no puede dar el patrón es menos del mínimo. Si el patrón te da más arriba del mínimo, es aceptable. También explicamos que si tú firmas un contrato en el cual
te están diciendo que esta ley no aplica a tu trabajo, ese contrato puede ser nulo. Si el contrato también te da algo menos de lo que establece la ley, esa provisión del contrato es nula. ¿Okay? Entonces, horas de trabajo. Y importante saber que Canadá es un país que de alguna manera se respeta la vida familiar, la vida humana, pero nosotros como latinos como que venimos a trabajar aquí tratando de ganar lo máximo posible. Si el patrono me da más horas de lo que establece la ley, bueno, a uno por razones económicas lo acepta. Entonces, la ley estipula que lo máximo que puedes trabajar son 8 horas diarias. Al menos que tú puedas firmar a través de un documento, un contrato, puede ser un texto, que tiene una comunicación con tu patrono, que tú estás de acuerdo a trabajar más de 8. Entonces, si ocurre eso, pudieras trabajar hasta 13 horas diarias, que es bastante. Entonces, existe también una parte de la ley que establece que los trabajadores tienen que tener 11 horas diarias libres para poder dormir, para poder desayunar y para poder llegar a tu casa. Es demasiado. Hay trabajadores, por ejemplo, que ojalá que nos escuchen, los trabajadores migratorios, que tenemos bastante en el área de Niagara o cerca del área de la ciudad de London, o aquí en Your Region los tenemos en Newmarket, en King City o Bradford. Hay bastantes trabajadores que vienen de México y ellos generalmente lo que viven es cerca del trabajo, y si les ofrecen trabajar porque lo requiere el trabajo en sí, ellos trabajarían 13 horas. Lo que ellos necesitan es horas para poder obtener su sustento, ¿no? El pan de cada día. Pero ¿y cómo se pagan las 8 horas de manera regular y luego hay un pago distinto cuando son más de esas horas, o depende del contrato? Ok, tú estás hablando que lo que se llaman horas extras o lo que nosotros como en inglés le llamamos overtime. Vamos a hablar de overtime, ¿ok? Lo importante es que ahorita, vamos a hablar, pues en este programa vamos a llegar a ese punto de overtime, ¿ok? Nos guardamos la pregunta para después. Sí, entonces, sabemos que el máximo 8 horas, si firmas algo por escrito, autorizas al patrono, puedes trabajar hasta máximo 13, ¿ok? Y tienes 11 horas libres cada día. Si semanal serían 48 horas máximo, y 60 horas si firmas un contrato. Puedes trabajar más de 48 horas a la semana. Si firmas algo, puedes llegar a las 60 horas. Más de 60 regular. Horas ya es correcto. Más de 60 horas ya sería ilegal, ya sería como tipo explotación. Importante. Existen lo que le llaman los periodos que te da el patrono, te tiene que dar un descanso después de 5 horas consecutivas de trabajo, te tiene que dar un descanso de 1 hora de trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Serían 30 minutos de descanso después de 5 horas. Ese descanso, a veces el patrono después de 2 horas.5 te da 15 minutos. Ese es el periodo que nosotros generalmente usamos para comer, los 30 minutos. ¿Okay? Entonces, explicamos en el programa anterior que es requerimiento del patrono darte a ti un pay stubs, o en inglés wage statement. Te tienen que dar un papel que señale cuántas horas trabajas, cuántas horas te están pagando, cuánto es lo que te tienen que pagar antes de los taxes, que sería gross, después las deducciones que te hace el CPP, Unemployment Insurance, los taxes federales, y te sale el net. Entonces, cuando tú revisas, tú dices, yo trabajé de 9 a 5. Tal vez estás pensando, Daniela, que ya me van a pagar 8 horas. Pero si el patrono te dio esos 30 minutos de descanso, en el pay stub te saldría 7.5. Entonces, lo importante es un descanso no pagado.
no es pagado, ¿ok? Pero el contrato de trabajo tal vez te pueden decir que te van a pagar ese contrato, esas 30 minutos. Okay. O sea, en el mejor de los casos, pero la ley no ampara, no ampara el pago de esa media hora de descanso. No, pero importante para la comunidad para que entienda, porque si el patrono no te está dando esos 30 minutos de descanso, es ilegal, ¿ok? Pero si aparte de eso te van a descontar los 30 minutos, ya sería doblemente ilegal. Yeah. Entonces, continuando de las horas de trabajo, también existen provisiones de las fábricas que trabajan de 24 horas al día, que tienen 3 turnos. Son generalmente la gente que trabaja el primer turno de la mañana, que trabaja sus 8 horas y les pagan 7.5. Tienen que tomar un descanso entre el shift entre el turno de la mañana y el turno de la noche. Dependiendo cómo te hagan tu esquema de trabajo. Tienes que tener un descanso, no puedes ir del turno de la mañana a continuar trabajando el turno de la tarde. Tiene que haber un descanso. Y ya explicamos también lo que es que tienes que tener 11 horas libres de todos los días de trabajo o 24 horas que tienes que tener libres en una semana o 48 horas cada 2 semanas, si lo calculamos en 12. Bueno, eso es lo que está contemplado entonces en la ley. Yo digo, habrá audiencia que nos diga, ¿y qué pasa con los trabajadores que, por ejemplo, hacen transporte y se mueven de provincia a provincia? Ya acordamos la semana pasada, esta ley no les ampara a ellos, es otra la ley que ampara su trabajo, ¿verdad? Ya, explicamos que los trabajadores que, por ejemplo, los camioneros que trabajan de interprovince, por ejemplo, de Quebec a Ontario o que van a Estados Unidos, se rigen por la ley federal, que es el Canada Labor Code. Ellos tienen otro tipo de provisiones. Lo vamos a tratar de tocar en el futuro, pero no estamos revisando la ley que le aplica a la mayoría de los trabajadores en nuestra provincia. Sí. Okay. Eso en función de las horas de trabajo, me decías. Entonces, los camioneros tienen situaciones diferentes. Generalmente son regulados por su seguridad en el trabajo. Ellos llevan un libro que tienen que señalar cuánto han manejado y tienen que tomar un descanso obligatorio. Ellos saben que si siguen manejando, los pueden multar por cuanto llevan ya un registro en un libro específico. Entonces, si ya manejaste determinado número de millas, ya ellos saben que tienen que parar y ir a dormir. No sé, tienen un tiempo de descanso obligatorio. Que tengan horas de trabajo lo vamos a hablar en otro programa para ellos. Bueno, lo importante ahí es explicar que a ellos no les acoge la ley, que estamos hablando de los trabajadores que están acogidos, amparados por el Employment Standard Act. Si ustedes quieren tener esos detalles, les recuerdo nuevamente buscar ese episodio en nuestra página de YouTube. Bueno, también hablamos de los trabajadores independientes que tienen su propia empresa o que tienen su propia empresa y trabajan para otra empresa. A ellos no le aplicaría la ley de Employment Standard. Así es, y me parece también algunos tipos de trabajo, pero nuevamente les invitamos a que puedan visitar ese programa. Claudio, esto en cuanto a las horas regulares de trabajo, a mí me aclara mucho, sobre todo saber que, por ejemplo, puede haber un contrato que ampare que las horas de trabajo sean más de 8 por día, las regulares, digamos. Pero correcto, también tenemos las horas extras. Bien, entonces vamos a revisar las horas extras ahorita. Entonces las horas extras empieza a contar desde las 44 horas. Entonces, si tú tienes un contrato, tendrías que revisar qué son las especificaciones que dice ese contrato de trabajo. Si no tienes un contrato de trabajo cuando empezaste esa relación, voy a hacer la aclaratoria, Daniela, porque la gente generalmente yo le hago esa pregunta, y señora, ¿usted tiene algún contrato de trabajo? Me dice, no, yo soy employee, yo soy trabajadora fija. No, lo que le estoy preguntando es que cuando inició
su trabajo con esa empresa, si el patrono le hizo firmar algún contrato en el cual especifica, por ejemplo, puede especificar los días de vacaciones, el pago, qué tipo de trabajo, y también existen las provisiones relacionadas con tiempo extra. Entonces, tiempo extra empieza a contar en las 44 horas. Si no tienes contrato, tú ya sabes que te tienen que pagar, si trabajas más de 44 horas en una semana, te tienen que pagar el tiempo extra. El tiempo extra se calcula de 1.5. Ejemplo, si el pago por horas es $20 por hora, entonces te tendrían que pagar el tiempo extra a $30 por hora. Okay. Entonces multiplicas por 1.5. Pero ya se ve bien, ¿ok? Ya me hacen trabajar a mí más de 44 horas. Ponle que trabajo 48 horas. Yo sé que me van a pagar 4 horas a tiempo de tiempo extra, 1.5 más. Entonces tengo las 44 horas normales más las 4 horas de tiempo extra. Perfecto. Por eso es necesario tener el papelito. ¿Cómo le dices tú en español? No, el detalle de pago. El detalle de pago. Ya la gente sabe que se llama pay stubs, o en la ley se señala como wage. ¿Pero puede ser un libro propio o tiene que ser algo que el patrono... Generalmente a veces te hacen el timbre del eso, pero cualquier prueba que tú tengas, que ya sea un texto o un WhatsApp o que tengas tu propio libro, hemos presentado calendarios en la hora. Entonces, la palabra de ellos. Sí, porque lo más importante es las cuentas claras conservan amistad. Algo. Estamos hablando de tiempo extra, hora de trabajo, y vamos a adelantar esto. ¿Qué pasa? Existe una regla en la cual si te citan al trabajo y tú llegas al trabajo y ponle que trabajas solamente 1 hora y te dicen, mira, te tienes que ir para la casa porque ya no tenemos más trabajo, ese día te tienen que pagar por mínimo 3 horas de trabajo. Okay. Eso existe esa protección. Y bueno, y realmente gastaste 3 horas, desayunaste, tuviste que vestirte, ir para el trabajo, llegar y trabajar 1 hora y te van a pagar 1 hora. Estás perdiendo dinero. Entonces la ley dice que te tienen que pagar mínimo 3 horas ese día. Okay. En overtime, lo que existe no es todo perfecto, ¿ok? Existe una provisión de la ley en la cual te pueden calcular el overtime en base a 1 semana, a 2 semanas de trabajo o hasta 4 semanas. Entonces ya no sería el cálculo basado en 44 horas. Entonces, si en el contrato de trabajo tú firmaste que te van a hacer el cálculo de tiempo extra, en inglés overtime, basado en 2 semanas de trabajo, ya tendrías que pensar que el tiempo extra va a empezar a correr a las 88 horas de trabajo. Uh-huh. Entonces, si en 2 semanas trabajaste 90 horas, tendrías 88 horas regulares y 2 horas que te las van a pagar por tiempo extra al 1.5, ¿ok? ¿Qué pasa, Daniela? A veces tú dices, estoy bien porque esta semana trabajé 60 horas. Uh-huh. Ya, tengo demasiadas horas tiempo extra, maravilloso, ya, empiezas a calcular. Vienes la próxima semana y el patrono te dice, mira, tú sabes que bajó un poco la cosa, entonces lo que te vamos a dar solamente son a 25 horas de trabajo. Si calculas 60 más 25, no llegas al tiempo extra. Ya, entonces ya no van a pagar el overtime. Correcto. Se dio mucho en compañías que la gente trabajaba le llaman aquí en inglés IT, Information Technology, la gente que trabaja en Bay Street y que iba a trabajar el experto en software y trabaja en 60 horas, pero los ponían entre pares, ¿no? Entre el otro compañero que tú trabajabas 60 una semana, el otro trabajaba 20 y así se rotaban, ¿no? Y ninguno de los dos tenía overtime. Importante saber si
está aplicando esa parte del contrato. Tú puedes por escrito decir que no quieres que te calculen el tiempo extra basado en 2 semanas o 3 semanas, que quisieras que te paguen el tiempo extra basado en 1 semana solamente. O se puede solicitar, pero ¿puede negarse el empleador o no? No, no debería negarse. A veces uno tiene asuntos familiares que cumplir, a los trabajadores a veces tienen familia, tienes niños, y trabajar 60 horas es medio esclavizante, ¿no? O tal vez no puedes hacer el tiempo extra. Hay gente que a veces tiene 2 trabajos, tiene un full time y un part time, y quieren seguir manteniendo el part time por razones económicas, ¿correcto? Uh-huh. Entonces, me quedó una duda, Claudio, discúlpame si me perdí en esto, pero nos decías tú, las horas de trabajo ordinarias usualmente son de 8 horas al día, pero es posible que en el contrato se establezca otro tipo de horario. Entonces, decías tú, puede ser que en las horas ordinarias se califiquen, por ejemplo, hasta 13 horas diarias, en cuyo caso el overtime empezaría después de haber cubierto esas 13 horas diarias por el plazo que tenga cada contrato, ¿o lo entendí mal? Ok, lo que yo haría es separar los 2 tipos de derechos, ¿ok? Uh-huh. Un derecho es horas de trabajo, okay, y otro derecho es overtime. So, overtime o hora extra lo revisaríamos en el papelito que te dan cuántas horas trabajaste en esa semana. Uh-huh. So, sabemos que el patrón tiene que respetar las horas de trabajo, máximo 8. Y tal vez si firmas un documento puedes trabajar máximo 13, ¿ok? Pero no deberías poner los 2 derechos al mismo tiempo. Estamos hablando de 2 derechos diferentes, ¿ok? Okay. ¿Por qué? Porque puedes trabajar 13 horas un día y al otro día trabajas menos, y cuando llega el cálculo semanal para calcularte el overtime, tal vez tienes overtime, tal vez no tienes overtime. Okay, Lo importante es que sabemos que el overtime empieza a contar después de las 44 horas semanales de trabajo. Siempre. Ese es el momento en el que empieza. Correcto. Si trabajaste 45 horas, esa hora extra que trabajaste esa semana te la tienen que pagar overtime. Ok. Bueno, Claudio, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa musical y cuando regresemos hablamos sobre el tema de los días de vacaciones y otras ausencias que están contempladas en el Employment Standard Act? Les invitamos a la audiencia que se quede en sintonía de CHHA 1610 AM y a que nos dejen sus dudas, sus consultas, en esta ocasión vía WhatsApp al teléfono de la radio. Volvemos y tenemos más para ustedes. Estamos de regreso en su programa Derechos Laborales al Día, un programa que, les recordamos, es informativo y busca empoderar a la comunidad a través del conocimiento de los derechos. Estamos acompañados por Claudio Tapia, Licensed Paralegal en la provincia de Ontario, que además trabaja en la Clínica Legal Comunitaria de George Region. Claudio, gracias por estarnos dando tanta información que nos es útil a toda la comunidad. Estuvimos hablando la primera media hora del programa sobre las horas de trabajo y el overtime que está contemplado dentro del Employment Standard Act. Nos quedaba un pendiente, me decías tú, antes de pasar al siguiente tema, que son vacaciones. Ok, tratamos de explicar bien lo que es overtime, tratar de clarificar exactamente cómo trabaja esto. Lo que nos faltó decir es que hay algunos trabajos que no le aplica el overtime. Estos son, por ejemplo, si tú eres manager o supervisor, no te aplica el overtime. Si trabajas trabajo de jardinería o que mantienes una piscina, no te aplica lo que es overtime. También los estudiantes que trabajan con niños o que en el campo vacacional con los niños no les aplica al overtime. Y también los estudiantes que trabajan en programas recreacionales y para una organización sin fines de lucro no les aplica el overtime. Importante la parte cuando yo digo managers y supervisor. A veces tú llegas y te contratan como manager, ya tú sabes que él es el manager y tiene todos los trabajadores a cargo de él, y los supervisores como que son la mano derecha del manager. Te doy un ejemplo. Ponle que trabajas en un restaurante
y de repente tú eres uno de los mesoneros y te conocen y eres buen trabajador, y de repente te dicen, mira, Claudio, yo quiero nombrarte a ti supervisor y por eso yo te voy a aumentar el pago de salario. Yo no sé si tú estarías de acuerdo con eso, y tú de una vas y dices que sí, llegas contento a tu casa, le dices a tu pareja, oh, me aumentaron el salario, esto que lo otro. Bueno, resulta ser que tienes que sacar la matemática. ¿Por qué? Porque si no te va a aplicar el overtime, el tiempo extra, por el hecho de ser supervisor, y va a trabajar, qué sé yo, 50 horas a la semana, no te estarían pagando ese pago. Claro. Si el pago que te van a aumentar, por lo menos tienes que ver si te conviene ser supervisor. O le puedes decir a tu jefe, mira, yo quiero seguir siendo mesonero, porque gano más, a que tendrías que ver cuál es la matemática del asunto. Me nace una pregunta. Digamos que en esa misma circunstancia, entonces el manager dice, entonces, despedido. ¿Es una justificación para despedir? ¿Qué puede hacer el empleador si se niega, por ejemplo, a aceptar ese cambio? Ok, nosotros vamos a hablar de despido en el programa siguiente, la próxima semana. Voy a adelantar una pastillita, un tips, un consejito. En Ontario, el patrón te puede despedir sin causa. No tienen que tener un motivo y no te tienen que decir cuál es el motivo. Pero no es todo así, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando de esta ley, y si nosotros mencionamos al patrono que tú no me estás respetando este derecho específico que dice la ley, ponle que no te dan los pay stubs. Le dice, mira, no me da el pay stub, le manda un email, yo necesito mis pay stubs, y no te los dan. Y vienen y te despiden por eso. ¿Okay? O justo coincide que tú estás pidiendo eso y te despiden. No, tú tienes derecho a hablar, a pedir, a exigir. Si el patrono no te quiere ayudar a ti, darte la información que tú necesitas o pagarte determinado tipo de dinero a través de esta ley, bueno, tienes un derecho que se llama reprisal. Reprisal es como retaliación. Entonces no puede el patrono despedirte por algo así. O también, acuérdense que no solo esta ley va sola, también tenemos la Ley de Derechos Humanos de Ontario. Entonces, ponle que yo tengo hijos y tengo que llevarlos al colegio, o si me presentó una emergencia, el patrono no te puede despedir por asuntos familiares, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque puede ser una discriminación en base al código de Ontario Human Rights. Cada caso en específico lo tiene que analizar alguien que sepa de estos temas. Puede ser un abogado de employment o alguien, un license paralegal que sepa de esta área de derecho laboral. Acuérdense que los consejos que damos aquí son generales, no estamos tratando de resolver un caso en específico. Si usted tiene un caso específico, tendría que puede llamar a la clínica comunitaria nuestra al 905-508-5018. Mi extensión es la número 46. También pueden llamar al celular mío, lo dimos la semana pasada, 437-213-6957, o pueden mandarnos un WhatsApp a la radio y los trataremos de ayudar. Así es, pero bueno, de todas maneras, saber que en estos casos, si algo así ocurriera, que es algo que se ha escuchado aquí bastante, existen, además del Employment Standard Act, otras leyes que podrían respaldar un caso en específico, pero eso ya tienen que consultarlo de manera específica. Claudio, ese es el consejo en ese caso. Correcto. Nosotros analizamos todos los conceptos, le hacemos preguntas tratando de ver ¿cuál es la situación? Existen muchas leyes y teorías que se manejan. Tenemos que saber qué pasó realmente para ver a veces cuál es la compensación exacta que te va a tocar el momento que te despidan. Pero eso lo vamos a explicar en el programa siguiente. Ojalá que lleguemos a ese tema. Entonces ahora vamos a revisar lo que son las vacaciones. ¿Te gustan las vacaciones, Daniela? Uy, a mí me encantan las vacaciones. ¿Y a ti?
Sí, también. Claudio, te quería decir, antes de pasar al tema de las vacaciones, nada más recordar un tip genial que nos compartiste hoy en el primer bloque, sobre todo que fue llevar el registro de nuestras horas de trabajo. De alguna manera podemos llevar ese registro, tener una evidencia de a qué hora empezamos, a qué hora salimos, que nos podría ayudar en caso de que en algún punto se vulnere algún derecho y que podamos acudir a buscar apoyo con este respaldo, ¿no? A veces la gente tiene relación con el patrón a través de WhatsApp. Y uno le puede decir, mire jefe, hoy trabajé 8 horas, ¿ok? Trabajé de tal hora a tal hora. Y ese registro queda documentado ahí, ¿ves? Mejor que tener un registro aparte, ya uno Sí, puede ¿no? documentar. Sí, hay trabajo que no tienes problema, pero si empiezas a ver que está la cosa media turbia, que no está todo claro, bueno, es bueno tener un registro. Ujú. Bueno, es que hay tanto que hablar de este tema, pero lo vamos a abordar un poco más adelante, también Correcto. esos otros temas. Me decías de las vacaciones, me decías que en otros países. Importante. Es importante que el trabajador, si tiene derecho a vacaciones, que las tome y se tome su tiempo libre. Sabemos que hay familias que no, por motivos económicos, siguen trabajando y no toman ningún descanso. Por salud mental, salud física, es importante esto. Hay países que viven más felices que otros. ¿Por qué? Porque la ley les contempla más semanas de vacaciones que en nuestro país, por ejemplo. Entonces, la ley de vacaciones que establece esta ley básica del Employment Standard Act, se divide las vacaciones en dos tipos de derechos, que es el pago de vacaciones y el tiempo de vacaciones. ¿Cuánto tiempo me puedo tomar de vacaciones? El ejemplo que le digo de los países más felices está Italia, que les dan más vacaciones y la gente de repente gana menos dinero, pero la gente dice, no, necesitamos vacaciones, aprovechar el verano, qué sé yo. Entonces decimos, la ley dice que después de 12 meses de trabajo, tú tienes derecho a 2 semanas pagadas de vacaciones cada año. Si has trabajado más de 5 años, tendrías el derecho a 3 semanas de vacaciones. Estoy aquí hablando del derecho de tiempo de vacaciones, ¿ok? Y ese tiempo de vacaciones son pagadas. Funciona, generalmente depende de cómo es el arreglo que tú hiciste con el patrono al comienzo de la relación tuya de laboral, ¿ok? ¿Qué pasa? Que hay trabajadores que firman un contrato y que es en base a salario, ¿ok? Tú sabes que vas a trabajar de 9 a 5 o de 8 de la mañana a 4 de la tarde y te van a pagar tantos miles de dólares al año antes taxes, ¿ok? Antes de las deducciones. Ponle que firma un contrato de trabajo que te van a pagar $60,000 al año, ¿ok? Y ahí ya están incluyendo las vacaciones. Entonces, cuando tú te vas a vacaciones, sigues recibiendo el mismo pago que te hace el primero o el 15 de cada mes, ¿ok? También hablamos cómo eran los pagos, que tenían que decirte exactamente cuándo te van a pagar. Tú tienes que saber cuándo va a llegar ese pago, ¿ok? Entonces, ese tipo de trabajadores sabe que va a recibir tanto dinero de vacaciones. Tal vez el contrato de ellos estipula que, el primer año de trabajo, después de los 12 meses, te voy a dar, en vez de 2, que es el mínimo, te voy a dar 4. Ya vendría a ser un aumento de 2 semanas por contrato. Acuérdense, el patrón no te puede dar más, pero lo que no te puede dar es menos de 2 semanas. Decimos que es pagadas. Entonces, si yo trabajo por hora, ¿ok? Y te tienen que hacer el pago de esas vacaciones, a veces te están deduciendo en cada pago, no te están deduciendo, ya te están dando el pago de las vacaciones, lo que te corresponde. Entonces, para los trabajadores que han trabajado menos de 5 años, les corresponde 4% de su salario gross, antes de la deducción de taxes. Si has trabajado más de 5 años, por pago de vacaciones te corresponde el 6%. Okay, hace una diferencia si uno se ha mantenido en esa empresa, te pagan más de vacaciones. Entonces,
Es posible que te estén pagando en cada pago ya las vacaciones, te las están pagando adelantadas. A veces lo hacen para que la nómina o el payroll que ellos tienen funcione de una manera más correcta. Ellos ya saben el dinero que tienen, vamos a dártelo de una vez. Cuando te vas a agarrar tus 2 semanas de vacaciones, ya te la han pagado. Diferente es que no te la han pagado y tú le dices, mira, me quiero tomar, porque te puedes tomar, le avisas a tu jefe o Human Resources, de recursos humanos, o a tu manager, y te la puedes tomar en periodo dividido, una semana aquí, una semana posteriormente. Entonces, cuando te tomas esa semana, te tienen que hacer el pago del 4% si has trabajado menos de 5 años o del 6% si has trabajado más de 5 años. Entonces, y ese 4% más o menos calculado va a ser similar a lo que tú ganabas en las semanas anteriores. Va a ser un pago similar, ¿okay? Comparado. ¿Qué pasa? Si no te tomas esas vacaciones, ¿ok? Y el pago de vacaciones va a entrar porque es un derecho que tú ya tienes, ¿ok? Y ponle que no tomas vacaciones y sigues trabajando, bueno, te van a seguir pagando tu cuestión. Uh-huh. Si no te han pagado al fin de año, no te han pagado tus vacaciones y trabajaste completo sin tomar ninguna vacación, igual tú ya tienes el derecho que te paguen el 4% o el 6% si eres un trabajador antiguo más de 5 años. ¿Estoy claro? Sí, bueno, me quedaron algunas dudas. Por ejemplo, ¿yo puedo decidir si es que me van pagando las vacaciones de mi payroll o esa es una decisión que toma el empleador? Generalmente es el empleador el que lo hace. Decir, ellos tienen un accountant, un contador o especialista de payroll. Uh-huh. So, ellos van a decidir, ya tienen un sistema en el lugar. No sabría decirte si puedes decirle que no quiero que me pague mi vacación. Al final lo que tú sabes es que ese dinero tiene que entrar. Y lo que ocurre es importante que lo sepamos, ¿no? Como empleados, porque ¿qué pasa si es que me están pagando ese adicional cada mes y cuando llegan las vacaciones ya no recibo pago? Es correcto, porque entonces es importante tener consciente si estamos recibiendo el pago de vacaciones o no, ¿verdad? Ya. El problema se presenta que llega el trabajador a nosotros y dice, no, nunca me han pagado vacaciones. Uh-huh. Entonces nosotros revisamos los pagos, los pay stop, los detalles y vemos. Lo que podemos ir a pedir al Ministerio del Trabajo a un tribunal son 2 años hacia atrás. Eso es, los derechos que estamos hablando aquí son reactivos por 2 años. Entonces, si tú me dices ahora, diciembre 1 del 2023, yo puedo ir hacia el diciembre 1 del 2021 y revisar si no te han pagado todo ese pago de vacaciones. Y a veces se acumula bastante. Para el derecho de tiempo de vacaciones, ya es importante comunicar que te va a tomar tus vacaciones, ¿ok? Que tal fecha, trata de programarla con anticipación. A veces el patrono te dice, mira, Claudio, tómate tus vacaciones. Y te tomas tus vacaciones, ¿ok? Desde que se produce el derecho a que tú tengas que tomar derecho a tomar vacaciones, porque trabajaste 12 meses, tienes 10 meses para tomar esas vacaciones, si no las vas a perder. ¿Okay? Una vez me llegó un señor que me dice, Claudio, no me he tomado vacaciones por 10 años. ¿Le puedo pedir al patrono que me dé tantos meses de vacaciones? No, señor, usted ya perdió. Las perdió. Lo único que puede pedir es de 10 meses hacia... ¿Sabes qué puede ocurrir ahí? Yo creo que como en muchos países de Latinoamérica las vacaciones son acumuladas, es decir, se puede ir acumulando año con año. Como no conocemos a veces la ley aquí, podemos creer que ocurre igual, que se van acumulando, ¿no? Pero qué bueno saber, no se acumula. Después de 10 meses se pierde el derecho. Ese es sabemos que 10 meses lo tienes que pedir, pero el contrato te puede decir, mira, tú puedes acumular por un periodo de 2 años. Okay. A menos que el contrato lo especifique. Correcto. O por ejemplo, la gente que es miembro de un sindicato generalmente pueden acumular. Tienen mejores derechos la gente de los sindicatos en estos conceptos.
Decíamos la semana pasada que la gente que tiene sindicatos no está normalmente acogida por el Employment Standard Act porque están acogidos por el contrato colectivo que ellos tienen, ¿verdad? Correcto. Y generalmente el contrato colectivo, los beneficios son mucho mayores que esta ley mínima. ¿Okay? So va a depender del patrono. Y sí, el patrón lo que quiere es tener al trabajador feliz. El patrón lo que quiere es reclutar a gente eficiente, capaz, que quiera trabajar, capacitada, que le va a dar un impulso a la corporación, a la compañía. Entonces, el patrono también está peleando por captación de recursos humanos. Entonces, si te ofrecen más vacaciones, más beneficio, mejor salario, horas de trabajo más acordes, tú te quieres ir a esa empresa porque las condiciones de trabajo son mejores. A veces haces un balance, ¿qué es lo mejor? Beneficios, salario, o ubicación. Este es un impulso para las empresas, date más vacaciones o más pago de vacaciones. Te pueden pagar más del 4% o más del 6% si es captación de recursos. Te quieren mantener ahí porque estás feliz en ese trabajo. Claro, bueno, eso ya depende de cómo lo manejen. De todas maneras, tú nos decías algo importante, es que esta ley garantiza derechos mínimos. Eso es como lo mínimo que pueden dar, pero siempre puede haber la búsqueda o la negociación, dependiendo del caso, de tener otro tipo de contratos, ¿no? Ya. Entonces ahorita vamos a pasar a otro tema. Yo creo que estamos cubiertos lo que es vacaciones, pero la gente nos puede hacer las preguntas a través de nuestro WhatsApp al teléfono 416-577-0228 y estaremos felices de responderles las preguntas o sugerirles dónde pueden ir para hacer su consulta específica. Así es, si no es en este programa, que sea en el siguiente, pero déjennos la consulta. Sabemos que la consulta de uno puede apoyar el caso de muchos otros. Claudio, nos queda hablar sobre los días festivos. ¿Cómo se amparan dentro del Employment Standard Act? Ya. Lo importante es que sepamos primero cuáles son los festivos de la provincia de Ontario. ¿Por qué? Porque a veces hay festivos a nivel federal de todo Canadá. Entonces, un ejemplo, a veces es un día normal de trabajo, día lunes, y yo voy al banco y está cerrado. Ahora la gente no va al banco, pero antes uno iba al banco y dice cerrado por festivo. Y tú quedas pensando, oye, ¿es festivo? No, es un festivo de la ley federal. ¿Okay? Entonces, si quieres saber cuáles son los días festivos, tú le puedes hacer Google, puedes decir días festivos en Ontario, o lo que nosotros le llamamos public holidays. Entonces haces Google y te va a decir que son 9 días, que son el día de Año Nuevo, Family Day, Good Friday, Victoria Day, Canada Day, Labor Day, Thanksgiving Day, Christmas Day, and Boxing Day. Disculpe que se lo diga en inglés, pero así es como lo conocemos. Entonces, lo que puede hacer la comunidad es hacerle el teléfono, le pone ahí que te diga cuáles son los días festivos. Pero generalmente te dice el patrono que el festivo viene o tus compañeros van a estar informados mejor que ti. Lo que yo haría, ya marcaría cuáles son los días festivos. Importante para los días festivos, public holiday, es que el pago es diferente. Te tienen que hacer ese pago. O sea, primero que nada, es un día libre que no vas a trabajar y te tienen que hacer ese pago del día que corresponde a public holiday. So, imagínate que el public holiday corresponde en día lunes. Tú sabes que no vas a trabajar ese día lunes, pero te lo tienen que pagar. Te hacen un cálculo haciendo un promedio de cuánto has ganado 4 semanas anteriores y se divide por 4 y ahí te sale cuánto es lo que te corresponde por ese día. Okay. Eso cuando tenemos el contrato por horas. Es correcto. Si tienes salario y pues tú sabes que vas a ganar 40,000 o 50,000 fijo todos los años, el patrono no igual te va a pagar lo mismo cada semana, cada 2 semanas va a ser lo mismo. Si te lo pagan una vez al mes, siempre va a ser lo mismo, pero tú, ese día te lo vas a tomar libre. Los agentes de salario No, perdóname, te interrumpí. Sí, entonces lo importante que cuando se presentan más preguntas es ¿qué pasa si el patrono me dice a mí que yo trabaje el día festivo? ¿Okay? Entonces
te dicen, mira, Claudio, te necesito para este festivo que cae día lunes, ¿puedes venir? Y tú le dices, sí, ya, yo puedo. Entonces te tienen que pagar lo que es el pago de Public Holiday, calculado en el promedio de 4 semanas dividido por 20. Y ahí me tiene que pagar lo que se llama, o otro tipo de pago que se llama el Public Holiday Pay Premium, que vendría a ser calculado así más o menos como a 1.5 de lo que el pago que yo tengo generalmente. Entonces, si trabajo a un pago de $20 por hora, ese día me lo van a pagar aproximadamente a $30 por hora, ¿ok? A costo de un overtime promedio. Más o menos, ok, te pagan el Public Holiday y más te pagan el premium. Ganarías aproximadamente un 2.5 más aproximadamente, no es exacto, pero más o menos a ese rate. Ok, pero puede suceder que tú dices, mira, ok, yo lo trabajo, pero dame un día libre posterior para hacer mis cosas, quiero hacer diligencia y esto. A veces es mejor tomarse un día de vacación que está todo abierto, que puedes hacer tus cosas necesarias con tu familia, qué sé yo. Entonces, te pueden pagar lo que es el pago normal del día festivo, basado en 4 semanas, el promedio dividido por 20, y te dan un día libre posterior que ese día no vendría a ser pagado. O mejor dicho, solo sería un switch, ¿verdad? Como trabajo este día y luego me liberas otro día. Correcto. Es un pequeño switch. Ya. Eso sería en ese caso, el pago por hora sería normal, si es que hacemos el switch, ¿verdad? Ya. Es decir, si por ejemplo yo trabajo el día 1 de enero, que es el año nuevo y que es un día holidays, un día de vacaciones. Si yo trabajo ese día, pero luego te voy a pedir el 5 de enero, le voy a pedir a mi empleador, ese trabajo que hice ese primero me lo pagan regular. Correcto, te lo pagan regular y te pagarían el día siguiente, porque el día que tú tomaste festivo es como que tuvieras la misma situación de la persona que tomó el public holiday. Va a recibir su pago. Comprendo. Pues Claudio, tenemos en la mesa otro tema, pero creo que va a quedar para la siguiente semana por el tiempo, que es sobre las ausencias que pueden haber en el trabajo. Podemos adelantarle un poquito. Un poquito, ¿okay? Sí. Ok, entonces vamos a hablar de lo que son las ausencias de emergencia personal, ¿ok? Vamos a hablar de lo que son cuando estás enfermo y no puedes ir a trabajar, o por ejemplo que tienes responsabilidades familiares, o los casos de gente que tiene que atender un funeral de la familia. También podemos hablar de lo que es la ley del COVID que rigió hasta marzo de 2023, que tenían que dar 3 días libres por razones de COVID. Entonces lo que vamos a hablar es cómo te protege la ley cuando tú tienes que tomar ese tipo de emergencia. También en este caso está cuando la gente está maternity leave, ¿ok? Entonces, cuando decimos la palabra leave, es una ausencia y el patrono no te puede despedir por tomar este tipo de ausencias por diferentes motivos. La ley establece una cantidad de ausencias, pero vamos a tratar de hablar de las más principales. Bueno, Claudio, pues llegamos ya al final del programa. Siempre nos quedamos con ganas de seguir platicando, pero pues el tema es extenso, así que le invitamos a nuestra audiencia a que se conecte el próximo día sábado a las 2 de la tarde en CHHA 1610 AM. Este cambio de horario lo hemos tenido nada más por este día sábado, pero el próximo regresamos a las 2 de la tarde. Vamos a seguir abordando los derechos que están contenidos dentro del Employment Standard Act, ¿verdad? Es correcto. Y vamos a tratar de llegar hablar de los derechos de la ausencia laboral y qué pasa cuando me despiden, qué derechos tengo, qué es lo que sucede. Entonces, nada más decirle a la gente si tiene alguna pregunta que hacernos, si quiere dejarnos alguna historia, tal vez pueden dejárnosla también en nuestro WhatsApp 416-577-0228. Y si necesitan apoyo de clínicas legales, Claudio, ¿dónde se pueden comunicar?
Pueden llamar a la clínica legal mía al 905-508-5018, mi extensión número 46. Vamos a poner un enlace un día de eso, el email mío, si me pueden mandar un email o el email de la radio si quieren, o al WhatsApp al 416-577-0228 o a mi celular que los reviso constantemente, es para el trabajo, es para ustedes, es 437-213-6957. Nos quedamos entonces con esta información. Recordarles que esta tarde estuvimos hablando sobre los derechos contenidos en el Employment Standard Act relacionado con las horas de trabajo, con el tiempo extra, con las vacaciones y los días festivos. Espérennos la próxima semana más información. Claudio, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Daniela, por toda tu gentileza y por este noble trabajo que estás haciendo para la comunidad. Y bueno, un gusto que la comunidad se empodere. No, el agradecimiento es para ti. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. ¡Hey! Hola. ¿Trabajas en Ontario y tienes dudas sobre tus derechos laborales? Entonces esto es para ti. Desde ahora, cada sábado a las 2 de la tarde tendrás la oportunidad de aprender sobre tus derechos. Te invitamos a sintonizar tu nuevo espacio, Derechos Laborales al Día, un programa enfocado en informarte para que puedas encontrar la mejor manera de ganarte el pan de cada día. Recuerda, Derechos Laborales al Día, cada sábado a las 2 p.m. por CHHA 1610 AM. Un programa auspiciado por The Law Foundation of Ontario.